Muchas gracias, señora presidenta. Estamos en presencia de un momento verdaderamente histórico, toda vez que después de 24 años y después de 21 proyectos de ley destinados a modificar el sistema electoral, es primera vez que tenemos un proyecto que tiene real viabilidad política. Un proyecto que busca terminar con el sistema binominal, generar un sistema electoral más inclusivo y establecer un sistema también de representación territorial que sea adecuado a la nueva realidad territorial de nuestro país. Por ello, en primer lugar, creo que es importante destacar la capacidad de articulación política que ha tenido el señor Ministro del Interior para haber logrado en la Cámara de Diputados una aprobación mayoritaria, y espero que sea igual de mayoritaria la votación en general en este Senado y luego también en particular. La democracia representativa supone que el ciudadano, en su pacto social, le delega a un representante el derecho a decidir en la forma en que tenemos que organizar nuestra sociedad. Y es este representante, sea senador, senadora, diputado o diputada, quien debe intentar representar los intereses generales de sus electores en el Parlamento. Y no es solo una representación como la que ostenta el presidente o presidenta de la República, que es el encargado de conducir la política pública y de ejecutar los programas. Se trata de la labor legislativa, esa labor que no está solo limitada a la construcción de un plan, de un programa, de la construcción de una infraestructura. Se trata de la labor legislativa que tiene por objetivo plasmar en la ley, más allá del gobierno de turno, una visión de sociedad. El trabajo legislativo supone capacidad y visión de futuro. Supone la existencia de una forma de mirar la sociedad que uno es capaz de interpretar a sus electores al momento de hacer la aprobación o rechazo de una determinada ley. Leyes permisivas, leyes prohibitivas o leyes imperativas es lo que nos somete todos los días a escrutinio en este hemiciclo. Y por eso que es tan relevante la función legislativa para el ciudadano común y corriente, muchas veces incomprendida, mal evaluada probablemente. Pero la verdad es que la labor legislativa resulta determinante para la consagración de visiones de sociedad, de derechos fundamentales o también de obligaciones cívicas en nuestra sociedad. De ahí entonces que la forma en que el Estado se determina la modalidad de elección de los representantes es fundamental. Porque de ello dependerá que lleguen al Parlamento personas que tengan la visión mayoritaria de sus electores o no tenga esa visión. En consecuencia, el sistema electoral resulta determinante para la conformación de esta visión de la sociedad en el Parlamento. Y el sistema que hemos tenido imperante desde la Constitución de 1980 es un sistema que fue previamente concebido, diseñado, organizado, estructurado para que este Parlamento se transformara en una institución que mantuviera el statu quo, que mantuviera el orden imperante, que no alterara la visión que está consignada en la Constitución Política de la República. Y para ello, el diseño del sistema electoral fue realizado territorialmente y desde el punto de vista de la fórmula de decisión, pensado en no alterar el estado de las cosas al momento de dictarse la Constitución del 80. Y por ello es que el sistema binominal
tiene por objetivo principal, bajo el argumento de algunos, de la estabilidad, pero no es otra cosa que un sistema electoral que busca establecer la sobrerepresentación de las minorías y la subrepresentación de las mayorías. En consecuencia, cuando se plantea que este es un proyecto que solo influye en la política o en los políticos, estamos muy lejos de la realidad. Porque si tuviésemos un sistema mayoritario o un sistema proporcional corregido, podríamos tener diferentes visiones de la sociedad sentadas en el hemiciclo y plasmar en los diferentes planes y programas de transformación o proyectos de ley alternativas mucho más cercanas a los ciudadanos. Por eso, Presidenta, que yo voy a concurrir con mi voto favorable en general para aprobar este proyecto de reforma constitucional y cambiar el sistema electoral binominal por un sistema que sea más democrático, más inclusivo. No obstante lo anterior, creo que es importante, y se lo hemos manifestado al señor Ministro del Interior, este proyecto requiere de ciertos perfeccionamientos. En un sistema bicameral, tradicionalmente una de las cámaras, Cámara de Representantes, Cámara de los Comunes, según corresponda, la Cámara de Diputados, tiende a ser el órgano de representación poblacional. Es decir, se eligen desde el punto de vista de la representación ciudadana mayor o menor cantidad de diputados en función generalmente del criterio de la población. Y es el Senado de la República quien, en esta institución bicameral, estructura bicameral, representa mayoritariamente los territorios. Pero no son principios absolutos. Por ejemplo, en Estados Unidos se aplica el principio absoluto en materia del Senado. El Estado de Alaska tiene exactamente los mismos senadores que el Estado de California. Ese es un principio absoluto. Este proyecto de ley contempla un principio de representación territorial, pero también aminorado por el efecto poblacional para establecer una cierta proporción. Y por eso es que se establecen circunscripciones distintas, cantidad de senadores o senadoras distintas dependiendo de también un criterio poblacional. Señora Presidenta, yo estoy de acuerdo en que avancemos hacia la mayor cantidad de circunscripciones de carácter impar, para que tengamos mayor competencia, pero también para que tengamos la posibilidad de que los electores manifiesten abiertamente sus diferencias y se expresen las mayorías. Pero también creo que es importante señalar que no veo justificación alguna para que en este concepto de institución bicameral el Senado tenga que recibir en su hemiciclo a 7 representantes de la región metropolitana. Me parece que es una sobrerepresentación que no se justifica ni desde el punto de vista territorial y por consecuencia se requiere una modificación en su discusión en particular, que lo hemos planteado y lo seguiremos planteando en la Comisión de Constitución. De igual forma, quiero valorar que este proyecto incorpore una ley de cuotas. Chile está muy lejos del promedio del 21,8% de integración femenina en los parlamentos. La visión femenina es fundamental en la política y tenemos que incorporarla. Con un 15,8% de representación me parece que es todavía muy escaso y tenemos que establecer, y me parece adecuado, porque cuando se hacen acciones afirmativas o discriminaciones positivas, estas son de carácter temporal, tal como las establece este proyecto de reforma constitucional, lo cual celebro desde el punto de vista también de su técnica. Señora Presidenta, no puedo dejar pasar la oportunidad para señalar en el hemiciclo algo que le he manifestado al señor Ministro del Interior. Creo que es importante que en este proyecto quede consignada la desaparición de las circunscripciones y se elijan senadores o senadoras por región, para que así nunca más tenga que ocurrir que con la creación de la región de Arica y Parinacota ha tenido que esperar varios años para tener sus propios senadores, para que la sola creación de una nueva región aparezca inmediatamente sus representantes desde el punto de vista del Senado, porque tiene el carácter de representación territorial y así lo he planteado para la futura creación de la región de Ñuble. Señora Presidenta, concurro con mi voto favorable. Espero que tengamos hoy día una mayoría comprometida con un sistema inclusivo, un sistema territorialmente descentralizado y un sistema más democrático. He dicho, Presidenta.